Buen día, Mercedes. Tengo, no sé, Nietzsche, Foucault, Nietzsche, Sigmund Foucault. Freud. Ahí me estaba contando, para los que recién entraron, Joaquín, que algunos de los autores que nombramos el otro día ahí los tiene, así que está bueno tener una biblioteca así grande. Sí. Sobre Foucault, bueno, Nietzsche no hablamos, pero también está, y bueno, son todos Lucas, me pensadores. parece que hay gente en la sala, ¿puede ser? Sí, ahí está Julieta, recién la habilité. Perfecto. Hola Lucas, buen día. Hola Julieta, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo. Tengo a un filósofo argentino, Luca, que seguro ¿Cuál? lo has... ¿Cómo se llama? Acá está. Estamos Darío, hablando de autores y acá muestra. Darío Strasberg. Darío Bueno, Z, es más Darío fácil decirlo, es creo. más fácil, claro. A él lo he escuchado bastante y nada, a él lo tenemos muchísimo acá en casa. Sí, sí, tiene un apellido impronunciable, pero está bueno lo que habla. A mí por lo menos me gusta escucharlo. No he leído Sí, sus libros, pero tiene muchos videos en YouTube que... yo Es más, también lo tiene he un escuchado. programa de filosofía, de introducción a la filosofía, y por el canal Encuentro creo que lo sacó. Son como 4 temporadas, está muy bueno. Sí, es como una radio, ¿no? Como unos podcasts, algo así. Tiene videos bien hechos y después creo que también hay, la verdad que en términos audiovisuales produce un montón Mirá, el Darío. Así que bueno. claro. Y a ver qué más. Y bueno, eso Bueno, sería. bueno, genial. Sí. Sí, así que acá en casa al menos para, para entretenerse hay. Sí, bueno, hay una biblioteca que se lee, eso es lo importante. ¿Cuántos Sí. programas de televisión aparecen con bibliotecas, con libros que nunca se han leído, no? Pero bueno, Claro, es verdad ahí que se sienta el tipo atrás de la biblioteca, pero no, claro, no sí, sí, sé. no. Pero bueno, genial. Yo creo que la biblioteca se forma por los libros que vas leyendo. Eso muestra también qué hay en cada casa y qué se lee. Yo creo Sí. que a los papás de pyme le importa mucho la psicología, porque en mi casa no hay de psicología. Claro. Hay un par, pero hay más de matemática o de moda o de, bueno, de lo Bueno, que se van más mis papás, de ingeniería, arquitectura, entonces van por esos lados. Claro, es exactamente. verdad. En O la mía tengo. historia. Sí, claro, en la mía está todo de tecnología por mi papá y todo de abogacía también, entonces. Bueno, claro, sí, Y sí, después después. hay cocina, moda, lo que sea, pero son los O, Mm. extras esos por también. ejemplo, yo no sé, la gente me dice que es raro, para mí es re normal. Tengo un mueble lleno de las revistas Living y Vogue. No, eso es re normal. Las de Living, sí, sí, también, sí. Yo durante esta cuarentena no sé qué me picó, pero estoy a full con libros de cocina, busco de galletitas sobre todo, me encanta, no hay nada mejor que una galletita bien hecha, y de moda. Pero estoy feo de moda, tipo, no tengo la revista, pero entro a un sitio web, una aplicación, que te dice moda y distinto estilo de ropa en distintas regiones y en distintas seasons, o sea, estaciones básicamente. Yo fui a buscar Bueno, ayer, estaban los señores de 80 años más o menos y yo, ahí el diario Está ya me conoce y me la perfecto. guarda, o sea, voy yo sola, la única loca, yo y los viejos que ahora se pelean por los diarios, yo no sé qué le pasa a la gente mayor, pobre diario, se le agarran no, por el diario. exactamente. Bueno, sí, a ver, todos los. Ahí Joaquín está mostrando Descartes y Platón. Hay que leerlos, son largos. Pero en todas las disciplinas, a ver, moda y demás también es bastante serio, no es así nomás. Yo a mí me pasaba ahora por cuestiones laborales, también me fijo mucho. De hecho, administro algunas redes sociales y demás por el tema de marketing digital, y no es así nomás, ¿eh? Hay que tener en cuenta un montón de cuestiones, lo que es presentar la información, de hecho, armar algo, diseño gráfico y demás, no es así nomás. Sí, claro. No, Así que hay Yo la mucho por otra vez, aprender. claro, yo ¿Cómo se no, la otra vez no. A principios de. Habla Joaco. habla tú, Juli, por favor? Ok, bueno, yo a principios, tipo de la cuarentena, no sé, el colegio mandó un mail. Yo este año estaba como, uy, no, ya tengo que ir decidiendo por lo menos tener un foco en qué voy a estudiar, ¿no? Sí. Porque yo no tenía, tipo, me gusta mucho
arte, diseño, lo que sea, pero no sabía bien qué hacer, ¿no? Y no sé, y el colegio mandó un mail diciendo que la UADE estaba dando orientación vocacional, o estaban dando charlas sobre cada materia. No sé, entonces entré a las de diseño y entré diseño gráfico, diseño industrial, todo eso, y me encantaron y sí, digo, la gente dice, no, debe ser re fácil, no, es re difícil, No, digamos, no, porque no sé tenés cómo que sería. manejar las cosas también. Claro, no sé cómo sería antes, pero desde, no sé, 10 años para acá que hay la tecnología y los programas de edición han avanzado demasiado y hoy todo el marketing o toda la estética es virtual, eso creo que cambió dramáticamente la carrera. No es lo mismo, Claro, por sí. lo menos hasta lo que leí, no es lo mismo hacer el diseño y demás en packaging, en cuestiones reales, en papel y materiales reales, que hacerlo visual, virtual. Tenés un mundo nuevo. Y eso hay que aprenderlo. Pero en todas las disciplinas, en cocina también. A mi señora le gusta mucho la pastelería. Y bueno, y a veces miramos, hay programas de cocina, el que mirábamos en uno, Zumbo creo que se llama el hombre, no sé bien cómo se llama el programa. Pero son profesionales, te hacen cada cosa que vos decís, wow. Bueno, voy a engordar igual si lo tengo cerca, pero bueno. Pero no es así nomás, cada profesión tiene su complejidad y hay buenos maestros en cada disciplina. Yo creo que lo que te interesa te vas dando cuenta de lo complejo que es. Porque, por ejemplo, una persona que le gusta arte, capaz de un cuadro lo distingue. A mí me pasa que me encanta la moda y hay cosas de diseñadores que es muy de algunas marcas que no quieren que se sepa la marca, o sea, que no se Sí. distinga, y yo las distingo. Y la gente me dice, ¿cómo sabes? Y yo tipo, porque me encanta y me informo y es fácil. O enseguida yo voy por la calle y digo, ese saco es de cosa, y me miran diciéndome, estás loca. Y yo digo, bueno, como el que pasa un auto y te dice todo, el motor, bueno, ahí va. Exactamente, pasa a mí, por ejemplo, leo el índice o la Motor portada de ese. un libro y sé de qué lado lo escribieron, sé si es conductista, si es de la Gestalt, si es psicoanalística, sé todo, No, más o menos te por das cuenta ejemplo, rápido. Les comento, yo la primera vez que fui a comprar un libro, me acuerdo, porque bueno, en mi casa no había esta costumbre de la lectura, por cuestiones diversas. Pero bueno, me fui como a los 15 años, creo que fui a comprar un libro, quería leer algo de economía. Entonces busqué uno que decía bien grande, Señor de los Mercados, ¿sí? Bueno, esto debe ser de economía. Agarro, lo compro, bien, pum, lo voy a leer, ¿qué era? La historia de ámbito financiero. Nada que ver con economía. Ámbito financiero es un libro, un diario que se especializa en cuestiones económicas, pero nada que ver con economía, lo que yo quería aprender. Con lo cual, sí, con el tiempo vamos aprendiendo y ubicar, ¿sí? Indicadores de cierta, de cierta temática, como recién decía Mercedes. Bueno, no tengo la etiqueta, ¿sí? De la ropa o lo que sea, pero sé de quién es por el discurso. A partir de eso empecé a mirar más los títulos, el paratexto y demás para darme cuenta de qué era, porque cualquier cosa. Pero bueno, es un proceso de aprendizaje y nos pasa en todas las disciplinas, ¿sí? Y bueno, y es interesante lo que vienen hablando, pues está totalmente relacionado con lo que vemos, ¿sí? Ustedes dicen que tienen ahora su elección de carrera, más o menos, o por lo menos algo que lo pensaban, ¿no? Recién creo que lo comentaron. Con lo cual uno diría, bueno, estamos eligiendo el futuro, hacia dónde vamos, ¿sí? Pero a su vez, y esto es lo que por ahí no se suele decir tanto, a la vez que elegimos el futuro, construimos nuestro pasado, ¿sí? Acá ustedes nomás recién me contaban que en función a ver, por ejemplo, la biblioteca, había alguna biblioteca más del lado de la tecnología, otro más del lado del diseño, otro más del lado de las ciencias sociales, como mostraba Joaquín, ¿lo perdimos? Creo que perdió conexión. Sí, creo que sí. Sí, Bueno, esperemos ahí le mando un mensaje. que vuelva. Pero bueno, igual lo repetimos. Pero en todo caso, están entrelazados, ¿sí? Nuestro futuro con nuestro pasado. Y en ese sentido, hay una autora, que la vamos a ver, de hecho ahora podemos comentar algo porque la clase es breve, que se llama Piera Aulagnier, me cuesta pronunciarlo el nombre, pero básicamente propone, dice, bueno, el trabajo de la adolescencia en términos psicológicos es construirse un futuro, ¿sí? Y a su vez, construirse un pasado. Van ambos de la mano. Bien, creo que ya más o menos habíamos llegado a la adolescencia, así que
Lucas, Sí. ahí me dijo que se le salió el wifi, igual ahí va a intentar entrar de vuelta. Dale, Bueno, ahí lo repetimos. medio a la mano de eso, el otro día escuché una frase de mucha gente que dice, me arrepiento de haber hecho unas cosas en el pasado. Y siempre eso del pasado está en el pasado, explicaron el simbolismo entero, que es, Sí. si vos cambiás un minisegundo de tu pasado, tu vida actual, en la que te arrepentís de algo del pasado, es totalmente distinta. Entonces el pasado hay que tomarlo como pasado, que no se le puede cambiar, y el futuro, como eso va a afectar en tu futuro. O sea, es como una preescritura de tu futuro. Entonces, tenés que agradecer a tu pasado de algún modo, porque si no, capaz no te hubieses dado cuenta de una cosa, o no hubieses descubierto otra. Exactamente, sí, exactamente. Sí, creo que, y se me viene a la cabeza, yo siempre salto con referencia, a veces parecen muy banales, pero bueno, ¿se acuerdan el capítulo de Los Simpsons que Homero viaja en el tiempo y le dicen, que le dice el padre, si vas al pasado no toques nada? ¿Se recuerdan ese capítulo? ¿Lo vieron o no? Bueno, Puede ser, no sé, básicamente, no sé de ver los no sos Simpsons, buena, así yo que... tengo referencia muy de Los Simpsons. Bueno, Básicamente, lo volver al que futuro. exactamente. Lo que pasa y lo que intenta, sea en Volver al Futuro y demás, es no alterar ese pasado. Finalmente llegan a la conclusión que es imposible. Siempre algo cambiás, con lo cual no existe la capacidad o sea, la posibilidad de que sea un pasado perfecto. Con lo cual, desde la psicología, sin tener la tecnología de la máquina del tiempo, lo que se piensa es que, bueno, no se puede cambiar el pasado, pero sí el relato que nos construimos sobre el pasado, ¿sí? Que está hecho ya está hecho. Ahora bien, que yo piense que a partir de eso fue un error y determinó mi vida y perdí todo con eso, bueno, eso es una cosa. Que lo piense, como bien decías vos, Mercedes, como una posibilidad, ¿sí? Un paso necesario que me llevó hacia donde estoy hoy, es otra manera de verlo que es más productiva, ¿sí? Con lo cual, Joaquín, ¿te perdimos? Sí, pasa que acá no me llega mucho wifi, pero Sí, me sí. empecé a compartir con el celu y Sí, a nada. Nicolás me mandó y le pasó lo mismo. Se le perdió la conexión. Oh, Igual me dice que se intente unir otra vez. buenísimo. Bueno, repito para, bueno, Joaquín que perdió conexión, básicamente veníamos hablando, ¿sí? Ustedes hablaban, mostraban las bibliotecas, las escrituras y demás, y cómo algo de la vocación había salido en el tema, de que, bueno, qué carrera voy a elegir, ¿sí? Bueno, y les digo, ¿sí? Que hoy un poco el tema de la clase es ver sobre adolescencia, y uno de los desafíos de la adolescencia es construir un futuro. Uno elige por ejemplo, en términos de la carrera, de qué va a ser de mi futuro. Y eso los convoca a todos ustedes, por lo menos hoy entiendo, y desde el colegio también, ¿sí? Ahora bien, de hecho se habilitan espacios para hablar con entrevistas, con directores de carreras y demás, con lo cual su futuro es algo imperativo, una preocupación que está, sí, explícita. Ahora bien, lo que aporta, por ejemplo, una autora que se llama Piera Boulanger desde el psicoanálisis, dice, bueno, sí, está bien, construyen el futuro y está perfecto, pero a su vez construyen un pasado, ¿sí? Construyen, y por ejemplo, ustedes recién lo nombraban, vos, Joaquín, por ejemplo, tenés en tu biblioteca más autores que tienen que ver con las ciencias sociales, con la filosofía y demás. Julieta, Claro. creo que era más de diseño que había, ¿puede ser? ¿Qué? En tu biblioteca, en tus libros, en tus revistas y demás, En la había más la mía, temática no, hay diseño, más de tecnología y tecnología, abogacía, sí. pero ¿Quién era? también a mi mamá y a mí nos gusta, digamos, nos gusta, ahora, tipo, siempre nos gustó mucho diseñar la casa, lo que sea, la decoración, entonces estamos llenas de revistas de decoración, llenas, y ahora en la cuarentena estamos pasando más de decorar toda la casa. Y Sí. bueno, Ramiro también comentaba de otra temática que ahora le está interesando, que es sobre la gastronomía y demás. Mercedes y todos, bueno, todos comentaban, ¿sí? Que bueno, tienen, si se quiere, aspiraciones diferentes que las eligen, pero a su vez, en su casa tienen influencias diferentes, ¿sí? Con lo cual, a la hora de construir un futuro, también construís tu pasado, ¿sí? Es decir, te identificás con yo soy esto, yo soy el otro, yo elijo esto igual que mis padres, yo elijo esto diferente a mis padres, yo elijo esto igual
que la de la sociedad en la que nací, o de mis tíos, o de mis abuelos, o de quien sea, y otros tantos no. Entonces habría un doble trabajo, ¿sí? En la adolescencia. Construir un futuro y a su vez construir un pasado. Que básicamente, y vendría a ser, y se toma la metáfora acá, historizar. ¿Sí? Es lo que hace un historiador. A partir del presente, ¿sí? Construye el pasado. Ustedes han tenido historia, ¿sí? Claro. Bueno, historia, a ver, por ejemplo, historia general, algunos de los grandes hitos que cuenta la historia, ¿sí? La Revolución Francesa. Sí. Perdón, no escuché. No sé, la Revolución Francesa. Pensaba que estabas pidiéndonos un ejemplo de un hito histórico. Sí. Ah, la Revolución Francesa. Sí, sí, a ver, yo pienso en términos, a ver, de la historia de 200 años por acá. Sí, Revolución Francesa, antes Revolución Industrial, Revolución Francesa, después las revoluciones localizadas en cada país específico, Revolución Rusa, bueno, y las Estamos demás. viendo recién. Bueno, exactamente. Es una manera de contar la historia, ¿sí? ¿Puede haber otras maneras? Sí. De hecho, hay una frase que dice, a ver, el que gana es el que cuenta la historia, ¿no? Con lo cual, esa historia está un poquito ya cristalizada y aceptamos que es así. Pero la historia más reciente vemos que no está tan cristalizada, ¿sí? La historia de hace 20 años para acá. Hay un montón de relatos. Hoy por hoy, por ejemplo... Perdón, ¿qué decías? No llegué a escuchar. Perdón, Lucas, que nada, hay más fuentes y todo lo que, bueno, la cámara es el efecto que tiene que esté todo grabado, ¿no? Exactamente. Pensemos, hagamos a ver, el ejercicio mental que viajamos en la máquina del tiempo de 100 años adelante y nos están contando la era del COVID, la cuarentena del COVID 2020, perdón. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Qué relato nos darían? Porque hoy por hoy está en discusión. Algunos dicen, bueno, no, sí, realmente Y bueno, esa es la decadencia de Argentina. bueno, No, pero darían un relato neutro, yo creo que gracias, como decía Joaquín, gracias a esto del internet que se graba y todo eso, anteriormente cuando tenés que estudiar procesos como la Revolución Francesa, el comunismo ruso, tenés libros como son libros muy del marxismo o muy inclinados a un movimiento, que son los que los escribían, entonces medio que te juega eso a la hora de estudiarlo. Porque decís, bueno, no, los pobres obreros estaban muriendo, que capaz, obviamente pobres obreros, pero sí. no tenés como un punto neutro, lo tenés que poner vos. Y yo creo que a 100 años, cuando estén estudiando esto, con todo esto de internet, van a ver tantos puntos para ver, porque todos estamos documentando nuestra cuarentena, que se va a llegar verdaderamente a un punto neutro a la hora de estudiarlo, diciendo, bueno, las sociedades afectaron distintamente, a la gente que era más sedentaria, se pudo quedar en su casa, no la afectó tanto, pero la gente acostumbrada a salir sí, en ciertos hechos en ciertas circunstancias económicas de las familias, afectó o no afectó, mucha gente lo tomó de este modo, mucha otra gente no. Además también como que se está dejando un planteo muy guardado, porque todo enseguida, sí, están haciendo estadísticas y guardando recuerdos en muchas partes del mundo porque se sabe que es un proceso que en el futuro ya se va a estudiar. Sí. Pero Y se sí, está formando así. sí, totalmente de acuerdo. Se va a haber discusiones y se va a instalar un relato neutral, si se quiere. Pero en todo caso, y en lo que estamos de acuerdo, por lo que entiendo de que hablan, es que es un trabajo. Es un proceso y lleva tiempo, y no es así nomás, no es que se nos presenta la historia contada y alguien la mira y listo. El historiador hace todo un proceso de conectar hechos para que tengan sentido, ¿sí? Y a lo sumo podrá ser aceptado su relato o no. Bueno, a esa misma acción que hace el historiador, bueno, esta autora se la atribuye al yo del adolescente, ¿sí? Nosotros, a la edad, por ejemplo, de 13, 14 años y demás, nos empezamos a plantear, por un lado, que tenemos que salir de la familia, es decir, tenemos que mirar hacia adelante, ¿sí? Para construir nuestra vida fuera del núcleo familiar, y a su vez, para hacer eso, vamos a reconstruir nuestra historia para que tenga continuidad, ¿sí? Hay cambios y permanencias.
Con lo cual, el pasado no lo podemos cambiar, pero el relato sobre el pasado sí. Yo me puedo construir como alguien, de hecho pasa, a ver, en conversaciones normales, por decirlo de alguna manera, en conversaciones cotidianas que uno habla, sí, yo vengo de tal familia, a mí me educaron con tal valores, ¿sí? O aprendí a hacer tal cosa, o yo valoro la honestidad, yo valoro que seas auténticos y demás. Una cuestión, tópicos, si se quieren, frecuentes, que tienen que ver con lo que somos y de dónde venimos, ¿sí? ¿Lo han escuchado ustedes o es un invento del profe ahora? No, sí, claro que las tres preguntas, ¿quién soy? ¿A dónde voy y de dónde vengo? Exactamente, sí, tiene con eso, que básicamente es, y me alineo con lo que veníamos viendo al principio de la cursada, ¿se acuerdan que planteábamos en términos de, por un lado, cambio total, por otro lado, permanencia total, y por otro lado, historicismo, ¿sí? Que tenía que ver con la combinación de ambos. Bueno, esto va por ese lado, ¿sí? Tiene que ver, de hecho ahora a ver si nos da el tiempo, les comparto una frase en donde esto se ve bastante marcado, ¿sí? Que es un poquito la actividad de hoy. Sacamos el tema sin querer sacarlo. Bueno, el profe hizo un poco de trampa y los guió para donde necesitaba la clase, pero bueno. Vamos a creer que fue de casualidad, ¿no? Sí, a mí me pareció más cosa. Yo te juro que también, porque cuando salió lo de los libros que Juli también habló del futuro y de lo que iba a estudiar, como que ya ahí fuimos llevando. Yo pensé que íbamos a seguir con los chiquitos y sus reacciones. No, está relacionado. Lo que pasa, ya si doy el salto con eso, es mucho. Pero la idea, acuérdense, ustedes estudiaron Piaget, ya son expertos, y Piaget nos proponía, ¿sí?, que para asimilar nueva información tiene que estar relacionada con la anterior. Con lo cual, si relacionamos el conflicto adolescente con sus vocaciones, va a ser más fácil entenderlo, ¿o no? ¿O está mal el razonamiento? Díganme, profe, ¿te equivocaste? No, sí, sí. No, está bien. Bueno, les comparto esta actividad, ¿sí? Es leer solamente esta frase y la comentamos, ¿sí? Yo se las leo en voz alta, así más o menos todos vamos al mismo ritmo. Y bueno, después la comentamos antes de que se nos termine, ¿sí? Es de Eduardo Galeano, ¿sí? Dice, a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Un compañero, ahí lo sumamos. Perdón, empiezo de vuelta. A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus sueños tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición. Entre los indios del noroeste de América, el artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. ¿Sí? Bueno, Ventana sobre la memoria, Eduardo Galeano. Uy, Está bueno. está ¿Sí? pesado. ¿Qué quieres que te diga, Lucas? Hay bastante. Sí, a ver, ahí, sí. A ver por qué está pesado. Porque, bueno, capaz que pueden haber muchas, ¿cómo se llama esto? Que se pueden inferir muchas cosas. Exactamente. Se pueden abrir para muchos temas. De hecho, Eduardo Galeano, ustedes lo deben conocer, y es un autor, bueno, crítica al capital y demás, etcétera, que no es la línea por la que me interesa ir. Sino que, bueno, puede ser respetable o no, sino que en este caso trae una situación tipo, si se fuera como un antropólogo, ¿sí?, en donde relata un rito de transición, ¿sí?, entre alguien que se va, ¿sí?, y alguien que llega, ¿sí?, alguien que se aparta. En este caso, con respecto a la alfarería, ¿sí?, bueno, dicen que, bueno, más o menos se acuerdan que ahí ubicaron qué se contaba. No. Bueno, básicamente un alfarero, ¿sí?, viejo, por decirlo, el mayor, ¿sí?, el que deja su lugar, le transmite, arma una vasija, ¿sí?, y se la pasa al nuevo, al joven, al que viene a reemplazarlo, ¿sí?
por decirlo de alguna manera, aunque suene feo, es pasarle la posta, si se quiere, donde se le da un regalo al nuevo que viene. Ahora bien, eso que recibe, que acá es una vasija, pero pensemos que son valores, si se quiere, para que estamos hablando, eso que recibe la nueva persona, ¿qué hace con eso? ¿Lo agarra, lo guarda tal cual sin tocarlo? No, No, lo rompe. Lo Para poder rompe. formar algo nuevo. Que se puede decir que la generación vieja, dándole los valores, como dijiste, a la nueva generación, que al romperlo, la nueva generación realiza no solamente nuevos valores, sino que realiza una acción o algo nuevo, que sus raíces son los valores de la generación pasada, básicamente. Y lo transmiten en algo mucho más valioso, digamos, así se puede decir. Exactamente. Porque es algo no del pasado, pero digamos, algo anterior y lo refleja también en su obra, digamos. Mi papá dijo que no había algo. Exactamente, ¿sí? Exactamente, de vuelta a la misma discusión que planteamos de entrada, ¿sí? Permanencia versus cambio versus historia. Bueno, ¿cómo se ve acá? Por ejemplo, él podría haber guardado tal cual, ¿sí? Esa vasija que le daban, con lo cual diríamos, bueno, incorporó lo del ambiente tal cual, ¿sí? Lo interiorizó como si fuera una copia, ¿sí? No, eso no lo hizo. Él podría haberlo desechado y decir, no, a mí no me hace falta, yo ya tengo lo que necesito, ¿sí? Con lo cual nos inscribiríamos en una mirada más bien de lo permanente, de lo innato. Yo ya vine completo, no me hace falta nada, ¿sí? O bien, lo que pasó en este caso, que lo reconfiguró, lo rompió y volvió a armar algo nuevo. En términos de Vygotsky, si se quiere, internalizó, ¿sí? No como copia, ¿sí? Sino que como una reconstrucción. Y en ese sentido sería el trabajo del adolescente a la hora de formar su historia. Bueno, vamos a tomar elementos de lo que hay, pero vamos a lograr algo nuevo, ¿sí? Se habilitan dos dimensiones. Por un lado, identificación con el pasado, ¿sí? Y por otro lado, reconstrucción con el futuro, ¿sí? Con las relaciones de los demás, si se quiere. En este caso, en lo adolescente, tiene que ver con construir relaciones fuera del ámbito familiar. En ese caso, el alfarero no hablamos de relaciones, pero sí de construir algo nuevo. Así que básicamente esa sería la propuesta a la hora de pensar la adolescencia. Por un lado, identificarse con el pasado, hay cosas que permanecen, con el pasado digo, con el presente también, ¿no? Con el futuro va a estar complicado, pero con el pasado y el presente estamos. Identificarse con algunas cuestiones y por otro lado dar lugar a la novedad, ¿sí? Bien. Así que esa sería más o menos la propuesta de hoy. ¿Qué les suena alguna situación? ¿Lo pueden relacionar con algo? ¿Alguna reflexión? Y claro, no sé, las enseñanzas como de tus padres. Por ejemplo, no sé, a mí mi mamá me enseñó a cocinar un par de cosas antes de que me fuera de la casa. Sí. Y bueno, no las cocino exactamente igual que ella, pero sé como la base que ella me dejó para que lo pudiera hacer a mi manera. Sería un pequeño ejemplo. Exactamente. Sí, totalmente. Nosotros lo pensamos, bueno, acá Joaquín trae en términos de aprendizajes, en términos de valores, lo pensábamos algo un poquito más abstracto, ¿sí? Pero en general se trata de todo aquello que nos dejan o que nos influye. Dice Sartre, decía una frase que era, bueno, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Con lo cual no estamos determinados por lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Sino que tenemos la capacidad de elegir, pero a su vez esa capacidad está limitada, ¿sí? A las opciones disponibles. Es una forma que realmente suena más lindo decir, pero básicamente es esta idea. Vamos construyendo en función de dónde estamos, ¿sí? Tenemos libertad hasta cierto punto. Sí. A mí... No, habla primero. No, dale, quería. No, me hizo acordar a lo que dicen, por ejemplo, la escuela o la vida te da las herramientas y después vos decís qué hacer con ellas. O sea, es esto de lo mismo que plantean acá, en este caso él lo desarmó y lo volvió a armar, claro. Pero es lo mismo, en este momento ahí te lo dan ya desarmado y vos lo organizás. Exactamente, sí, totalmente.
Julieta estaba levantando la mano y después Joaquín. No, pero estaba antes Joaco, que hable Joaco. Ah, Joaquín, sí. Bueno, nada, que en política es muy común el debate si es que es el medio el que de verdad influye cómo va a ser tu futuro, o sea, si es que naciste en una casa donde se te enseñó a, no lo sé, a ir al colegio, porque uno aprende como vimos en el ejemplo del ejemplo, Sí. ¿no? Entonces es tiene mucho fervor el debate si es que es el medio el que condiciona tu futuro o eres tú verdaderamente quien puede decidir sobre lo que te pasa. Sí, o sea, eso es si se quiere, una discusión que atraviesa todas las disciplinas de toda la ciencia, y sí, es tal Claro. cual. Ahora bien, dicho eso, también hay una instrumentalización política siempre de eso, sirve para ciertos fines, por eso se habla de algo en determinado momento y no de otro, con lo cual sí entiendo la discusión, pero les digo, ojo que a veces lo que se habla sirve a fines políticos y no tiene nada que ¿Cómo en ver qué con... sentido, Lucas? Y depende, si yo quiero conseguir el voto de alguien que es marginado, por ejemplo, trato de construirlos como víctima y le prometo de que todo le va a ir bien. Si yo quiero conseguir el voto de los que se consideran más pudientes, trato de construirlos a ellos como víctimas y le ofrezco cuestiones a ellos, ¿sí? Con lo cual, la política es así, ni buena ni mala, pasa y es así. Claro. De hecho, hay unas ciencias políticas que se estudian y están muy buenos saberlo. Pero bueno, al Es margen... una estrategia. Sí, sí, es marketing, si se quiere. Sí, es un negocio. La gente cree que los políticos, bueno, a ver, analiza. No, tienen que analizar la situación de cada persona, o sea, no de personas, en sí, los grupos sociales, qué grupo social étnico entra, de dónde viene, su pasado, bueno, así se forman las corrientes políticas de hoy en día. Sí, sí, Y de hecho hay... Sí, sí, sí. Perdón, Julieta, estabas hablando y... Digo, perdón, ¿querías opinar? Sí, 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 de lo anterior, no sé si está bien el ejemplo, sí. pero no sé, a mí de chiquita me regalaban siempre fábulas, ¿no? Y viste que ¿Cómo? siempre después, fábulas que después te dan Ah, una moraleja, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces, esa moraleja vos después, cuando sos niña, la tenés en la cabeza, pero eso después, digámosle, si la implementás o no. Igual es muy tonta el No, ejemplo, pero es la vida misma, es así. De hecho, hay bueno, estudios, bueno, que todo lo que es leer cuentos y demás en general sirve muy bien al desarrollo cognitivo. Lo podríamos linkear con todo lo que vinimos, pero no nos da el tiempo. Pero bueno, lo retomaremos. Pero sí, tal cual como contaban ustedes, y la idea, sí, que les quiero dejar instalada es la idea de relato, la idea de narración. ¿Se acuerdan cuando vimos psicología cognitiva? Yo por un lado les decía que hay una, la del procesamiento de la información, que es la metáfora computacional, hay otra que es más biológica, que tiene que ver con el estudio del cerebro, y hay otra línea que es más bien narrativa, que tiene que ver con la construcción de relatos sociales, ¿sí? Con la manera de pensar el psiquismo en medio de una construcción de relatos, ¿sí? En este caso, nosotros hablamos y traemos como metáfora la historia en general, el relato político actual, pero nosotros en nuestro caso en particular tenemos un relato de cómo somos. Si me sientan en una entrevista de trabajo, ¿cómo sos? Y me puedo contar una historia sobre mí, o las anécdotas con los amigos y demás, etcétera, ¿sí? Perdón, ya se nos termina el tiempo porque quiero cerrar la idea. Con lo cual, el trabajo de la adolescencia sería, en términos, si se quiere, ¿sí? Siguiendo el eje de las relaciones con los demás, no el eje biológico ni el eje cognitivo, tendría que ver con historizar sobre su propia vida, ¿sí? Construir un futuro y construir un pasado. De hecho, para construir el futuro necesitamos construir un pasado, ¿sí? Esa sería más o menos la idea. ¿Cómo lo relacionamos con lo que venimos viendo anteriormente? Bueno, como dije recién. ¿Se acuerdan que veíamos más o menos tres ejes? El biológico, el cognitivo y después el de las relaciones sociales. Bueno, hoy empezamos por el de las relaciones sociales. Después veremos algunas de las otras cuestiones, ¿sí? Listo por hoy. Creo que Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. ¿Alguna duda, alguna consulta? no, muy claro todo, la verdad. Claro. Buenísimo, entonces. Y un dale, poco esta dale. también lo di primero porque es la matriz, un poco para seguir pensando el resto de las cosas. Siempre esta dialéctica entre
pasado y futuro, y a su vez entre nuestros deseos, nuestras obligaciones y lo que queremos. ¿Se acuerdan que vimos en psicoanálisis de entrada esta tensión entre desear, querer y poder? Bueno, acá se va a ver un poquito más. ¿Sí? Genial. Bueno, listo por hoy, chicos. Ya se nos terminó el tiempo. Perfecto, Dale. Lucas. Perfecto. Nos vemos el viernes. Nos vemos, Nos que vemos. tengan buen día. Chao.